La Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos Capítulo México presenta. Hola, bienvenidos a la entrevista Horizonte Farmacéutico de la OFIL Delegación México. El día de hoy estamos con mantenerle al honor porque tenemos a nuestro delegado de la OFIL y a alguien muy especial desde España. Pero no lo voy a presentar yo, lo va a presentar nuestro delegado Alejandro Zamorano. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas días, tardes, noches, dependiendo a qué hora uno pueda ver este video. La verdad es que tenemos la gran oportunidad de continuar estos conversatorios, estas entrevistas, como parte de los trabajos que hacemos desde OFIL. Y hoy, bueno, tenemos el enorme privilegio de estar con uno de los íconos, ¿no? Considero yo, de la farmacia a nivel mundial, que es Enrique Soler, ¿no? Y me permito decirle Enrique Soler porque así es como colegas, así es como colegas. Y bueno, la verdad es que Enrique, estamos muy contentos de que hayas aceptado esta oportunidad a nosotros de poder platicar contigo y que, bueno, tengamos el enorme privilegio de compartir algunas cosas sobre la farmacia. Así que, bienvenido, Enrique. Muchísimas gracias a vosotros. Por supuesto que el que está encantado de poder estar, aunque sea de forma virtual, hablando con vosotros y con toda la gente que en este momento también me pueda estar oyendo, toda la gente, sobre todo pues, del continente americano, que realmente es en este momento de pandemia, es algo de no poder ir, es una de las cosas que más me está, no sé, me está doliendo, de verdad. Tal vez a veces hacemos muchos planes en la vida, los visualizamos de forma casi excesiva, diría yo, y cuando bueno, surgen momentos como este, el no poderlo realizar realmente pues son un auténtico shock. Y para mí este año que ha pasado era un año muy orientado hacia mis queridos amigos ibero-latinoamericanos. Tenía ya, bueno, no solo planificados, sino billetes de avión, pasajes de avión ya materializados que tuve que anular. Por lo que la oportunidad que me dais de sentirme, ¿no? En por unas horas, unos minutos, de sentirme trasladado a vuestro mundo, para mí de verdad es una oportunidad y una auténtica satisfacción, Alex. O sea, muchas gracias por hacerme sentir casi que te puedo tocar. Quisiéramos que nos comentaras sobre lo que ha sido tu formación académica y todo lo que has hecho en estos poquitos años. ¡Buf! Esto es estas preguntas que a veces son inevitables, pero la verdad es que te recuerdan lo mayor que eres. Te recuerdan porque te empiezas a contar historias y no acabas. Para mí, en realidad, lo más importante desde el punto de vista profesional fue cuando me decidí a estudiar farmacia, y me decidí a estudiar farmacia no porque me gustaran los medicamentos. Claro, fijaros que yo empecé a estudiar farmacia en el año 1971, ¿no? Allá por el siglo pasado, y la farmacología en aquella época no distaba mucho, ¿no? de la actual. Pero me decidí a estudiar farmacia porque la carrera de farmacia en España era la que más conjugaba lo que es la biología, las ciencias de la vida, con la química. Entonces eran dos asignaturas, o sea, dos campos que a mí me encantaban. Entonces no sabía por cuál decidirme, y un día tuvimos
estudiando bachillerato, tuvimos una charla de un farmacéutico y entonces, bueno, pues aquello salió a relucir. Entonces, por eso me dediqué a estudiar farmacia. No porque me gustaran los medicamentos. De hecho, siempre cuando me hacen una pregunta de este estilo, refiero lo mismo. Yo no creía en los medicamentos. Yo no creía en los medicamentos porque yo desde muy pequeño sufría de migraña. Entonces, prácticamente todos los días yo tenía dolor de cabeza que no se me iba. Con los analgésicos habituales no se me iba. Entonces, iba pasando el tiempo y bueno, esto, no sé, yo recuerdo que cuando enfermaba, pues sí, algo me daba, no sé, pero un poco del medicamento recordaba más bien cuando el enfermero de entonces, que aquí se llamaba practicante, iba a tu casa y te ponía pues, el inyectable, intramuscular normalmente, pero nada más. Realmente a mí me empezó a maravillar y a creer bueno, que el medicamento podía llegar a servir para algo un día que no recuerdo qué medicamento fue, tenía mucho dolor de cabeza y bueno, pues me tomé y curiosamente me desapareció el dolor. Entonces, para mí aquello fue un poco milagroso, porque veían los medicamentos casi como remedios de brujería de esta que, bueno, que igual funcionaban, que no funcionaban, ¿no? Y a partir de ese momento, pues bueno, empecé más o menos a creer en el medicamento. Pero bueno, fue cuando bueno, hice la carrera, me fueron gustando asignaturas, evidentemente, bueno, unas más que otras. La bioquímica siempre me ha gustado, me iba gustando más y tal, pero bueno, también es cierto que la farmacología empezó a cautivarme, ¿no? Pero bueno, mi idea era terminar la carrera y, como todo el mundo, poner una oficina de farmacia, una farmacia comunitaria. Cuando terminé, eso suponía además dificultades económicas, bueno, una inversión que en mi casa no existía y bueno. El caso es que cuando terminé, justo hice una visita en el hospital de mi pueblo y al servicio de laboratorio, curiosamente, de análisis clínicos y bioquímica y tal, y allí, bueno, me dijeron un poco lo que hacían y dijeron, oye, ¿tú conoces de aquí al farmacéutico? Y digo, ¿hay farmacéutico en el hospital? Y dijeron, sí, y digo, pues no sé qué hace. Y dice, hombre, te lo presentamos. Bueno, este hombre hizo que me enamorara de la farmacia de hospital. Este hombre hizo que yo viera la farmacia hospitalaria como una atención volcada totalmente al paciente. Y desde ese momento, ese sentir, ese enamoramiento me ha acompañado hasta ahora. O sea, la farmacia de hospital, la farmacia hospitalaria, era el estar al lado del paciente, en el ayudar al paciente. Cualquier cosa que hacía en el hospital tenía claramente un objetivo, que era la curación del paciente, que después ya poco a poco vas aprendiendo que no solo es la curación, es la cronificación, como muchos tratamientos. Son muy pocas las enfermedades que, como bien sabes, realmente se curan. Muchas veces lo que pretendemos es eso, ¿no? Es cronificar y evitar que, bueno, pues que la persona pues, muera por ello. Entonces, aquello me entusiasmó. Y justo fue un momento clave. Fue un momento clave porque en España los
hitos de la farmacia hospitalaria, el primero, yo diría, el primero importante, justo fue el mismo mes que yo entré a conocer, no a trabajar, fue a conocer y a estar allí asistiendo en ese servicio de farmacia, que fue en febrero de 1977. En febrero, que fue justo el mes que yo terminé la carrera, porque, bueno, pues me quedó una asignatura que, bueno, no aprobé ni en junio, en septiembre no me presenté del 76 y en febrero del 77 me presenté y, bueno, tengo que decir que terminé y, bueno, me presenté y por lo menos me dieron sobresaliente. El caso es que en ese mes, el 1 de febrero del 77, insisto, poco antes de aprobar yo esa asignatura, se dictó en España una orden ministerial por la que se regulaban los servicios farmacéuticos hospitalarios. Esa orden ministerial ha sido la normativa más ambiciosa en cuanto a farmacia hospitalaria que ha tenido España. De hecho, yo a veces lo comento con mis compañeros, las normativas posteriores, incluso de rango superior, han venido en algunos aspectos a recortarnos derechos con respecto a esa norma. Para que veáis también la lucha que ha habido en España entre el establishment, como era todo el tema, ¿no?, de la atención médica, y cómo se nos veía al principio a los farmacéuticos clínicos como algo de estos ¿qué quieren si no son médicos? ¿Qué pretenden? Bueno, para que veáis esto, el poder que tenía, es que esta normativa tenía que haber salido como un decreto ley, que es el mayor nivel normativo que existe en España, el decreto ley. Pues no. Salió como orden ministerial, que es por debajo. Es el máximo rango dentro de un ministerio, pero no a nivel gubernamental. Pero bueno, fue importante. Ese fue el primer hito. Y el segundo hito que ha sido difícil de superar fue ese mismo año, a final de año, bueno, más o menos por el verano, se estableció la residencia en farmacia hospitalaria, al igual que otras residencias médicas de 3 años. Eso que dio pie al establecimiento de la especialidad han sido los 2 hitos más importantes en relación a la farmacia hospitalaria española, incluso más que que alguno que compañeros más jóvenes consideran como un hito, y la verdad es que fue importante, pero fue porque un poco arrastras de los médicos, que fue el paso de la residencia de 3 a 4 años. Ya os digo, esos han sido los hitos más importantes. Es cierto que para que se diera lugar, pudieran producirse estos, anteriormente hubo una normativa, una legislación que establecía que en los hospitales públicos, en todos los hospitales públicos que tuvieran por lo menos rango de hospitales provinciales, existiera un farmacéutico para poder adquirir directamente los medicamentos a la industria y no tener que comprarlos a las oficinas de farmacia. Era una norma que surgió exclusivamente como considerando al farmacéutico, bueno, pues como un administrador
de medicamentos. Administrador me refiero a gestor administrativo de medicamentos, que le suponía a la organización un ahorro importante porque no tenía que adquirir los medicamentos de la oficina de farmacia y los tenía que adquirir directamente del laboratorio. Esto os lo digo porque, claro, eso condicionó mi forma de proceder, condicionó el que yo cambiara totalmente esa idea que tenía y que mi padre me inculcó. Dice, cuando le dije lo de farmacia, dice, de que yo iba a estudiar farmacia, a él le agradó porque me decía, no vas a tener patrones, no vas, claro, y eso es importantísimo, vas a trabajar para ti. Tú tendrás tu oficina de farmacia, tu farmacia comunitaria, y nadie te dirá lo que tienes que hacer, serás tú, y eso vale un montón. Y es cierto, es muy cierto lo que me dijo. Bueno, pues de eso cambió mi ilusión, no sé, mi ambición de decir, yo trabajo para mí mismo y así no tengo que obedecer a órdenes de nadie, para pasar a sentirme como que mi patrón iba a ser el paciente. Yo iba a esto, ¿no? A seguir las órdenes que intrínsecamente me diera, ¿no? el paciente para su buena evolución. Entonces, empecé, hice la residencia, o sea, esto fue en el año 1977, aprobé, me presenté al primer examen nacional de especialidad de residencia, aprobé, por una serie de circunstancias, pues bueno, elegí irme a Pamplona, estuve en Pamplona, donde es una ciudad pues, muy característica porque tiene, ya en aquel momento tenía tres importantes hospitales. Empezó teniendo uno lo que es la residencia y los otros dos, bueno, posteriormente ya fueron, ¿no? De ahí hice la residencia mis tres años. Después, qué decir, ahí pues claro, aprendí de muchísimas cosas. Ahí recuerdo que fuimos, estando haciendo la residencia, fuimos pioneros nacionales en todo el tema de la nutrición parenteral, que también nos tuvimos que lucharla mucho los farmacéuticos de hospital, porque había servicios como era cirugía o servicios como la unidad de cuidados intensivos en muchos hospitales que pretendían, incluso que elaboraban las fórmulas a partir, lógicamente, de los medicamentos que nosotros les teníamos que dispensar. Pero bueno, en España hubo un movimiento para defender que todo el tema y el control de la nutrición parenteral, desde su diseño, pero sobre todo desde su elaboración, tuviera que estar centralizada en el servicio de farmacia. Y bueno, al final, esto se generalizó, pero insisto, cuando yo empecé, que es cuando se empezó prácticamente, éramos prácticamente, se podía contar con los dedos de la mano los hospitales cuyo servicio de farmacia estaba totalmente implicado y centralizado a la nutrición parenteral. Terminada la especialidad, estuve ejerciendo en un hospital comarcal en Extremadura. Allí estuve 3 años. Allí tuve gratas experiencias y una de ellas fue que conseguí que me nombraran profesor de farmacología en una escuela de enfermería que había y pues conseguí con ello que no solo impartir esas clases de farmacología, sino establecer unas prácticas
de enfermería que se desarrollaban en el servicio de farmacia. Y así las enfermeras, antes de salir de su escuela, que ahora son facultades, entonces se llamaban escuelas, tenía la oportunidad de conocer el servicio de farmacia, valorarlo y además entrar a formar parte, porque en España durante mucho tiempo y todavía ahora, como sabéis, hay enfermeras en los servicios de farmacia realizando unas labores muy concretas, ¿no? Pero en aquel entonces era importantísimo porque esas prácticas, yo daba farmacología 1 y farmacología 2. En farmacología 1 hacíamos esto, pero en farmacología 2 empecé con estos alumnos a analizar tratamientos reales en las distintas unidades médicas del hospital, análisis basados fundamentalmente en lo que la enfermera, antes de administrar ese medicamento, debería conocer. Cuáles eran las características, tanto horarias como de formas de administración, incluso las reacciones, o mejor dicho, los signos alertantes que pudieran, valga la redundancia, alertar de posibles efectos secundarios o también posibles interacciones. Ser unas aliadas nuestras en las distintas unidades de hospitalización. Hay que tener en cuenta que, bueno, a diferencia de Estados Unidos, en eso nos parecemos, yo no voy a llamar escasez, voy a decir simplemente el número de farmacéuticos en relación a los pacientes y en relación al resto de profesionales médicos y enfermería es mínimo. Luego, nosotros no podemos ser solo nosotros los únicos que saben de medicamentos, porque si eso fuera así, malo para el paciente. Hemos de ser nosotros líderes en ese uso del medicamento, de ese proceso farmacoterapéutico del que además debe saber el médico y la enfermera. Entonces, esta era mi función, un poco mi gran ilusión, ¿no? y mi aportación que, bueno, en su momento, bueno, pues lógicamente pues de alguna manera publiqué, platiqué en congresos y tal. Después de ese periodo de 3 años en Plasencia, en Extremadura, fui a mi anterior destino, que fue en Gandía, la Comunidad Valenciana, en Valencia, y allí he estado 22 años. En Gandía, bueno, en Gandía ha sido la época, lógicamente 22 años dan para mucho, la época en la que evidentemente pues, he desarrollado fundamentalmente todas mis distintas campos o especializaciones dentro de la farmacia hospitalaria. En Gandía, bueno, pues aparte de lo que es propiamente mis funciones, como allí ya éramos más gente como gestor del servicio de farmacia, como director del servicio de farmacia, allí me empecé ya a plantear que debía aumentar mis conocimientos en eso que me había hecho entrar en la farmacia de hospital, que es mis conocimientos relacionados con el ser humano como persona humana, como más allá de lo físico, más a nivel de lo metafísico, más relacionado con la humanización, con la ética. Allí me empecé pues primero de manera informal a base de lectura y después pues pude hacer un máster, una maestría que llaman ustedes a distancia y me
me saqué el título de maestro o máster en bioética, y aquello hizo que, bueno, pues ese conocimiento, bueno, pues posteriormente pudiera ir compartiéndolo e ir especializándome más en ese tema y sobre todo aplicándolo cada vez más a mis pacientes. También otro muy relacionado con esto, tuve un interés por el sufrimiento del ser humano, y aquello, todo lo que es relacionado con el sufrimiento me afectaba. De ahí que, bueno, surgió la oportunidad de hacer la tesis doctoral académica, y curiosamente pues me pasó un poco lo que me ocurrió al principio cuando llegué al hospital, que quería aprender, no sé, meterme en el departamento de laboratorio, y en realidad lo que hice fue meterme en farmacia de hospital. Pues aquí lo mismo, la tesis en un principio iba dirigida a un tema de farmacoepidemiología, y por un poco, diría yo que me animó un compañero en la facultad, porque en aquella época ya llevaba años siendo profesor asociado del departamento de farmacología, pues no sé cómo fue, el caso es que me vi haciendo ya la tesis, pero en vez de hacerla de farmacoepidemiología, pues me vi haciéndola en dolor. De hecho, bueno, el dolor posoperatorio, concretamente, a raíz de unas lecturas también que me llegaron, y que vi que, bueno, que podía hacer algo para aliviar ese sufrimiento que era tan frecuente, ¿no? en las enfermedades, que era el dolor, y sobre todo el dolor innecesario, el dolor que no es necesario que exista, porque nadie te tiene que avisar de que cuando te van a operar, te van a rajar, te van a abrir. Pues sí, ya lo sé, no me hace falta que me avise, no necesito sentir dolor. O sea, que el médico debe hacer lo posible para evitar que cuando me está abriendo me duele, ¿vale? Bueno, pues bueno, me metí en esto y terminé la tesis sobre el dolor posoperatorio. Me sorprendió que, bueno, cuando lo estaba haciendo, que era un tema que muy poco en aquella época, y ya os digo, yo la leí en 1999, luego empecé sobre el 96, por ahí, cuando empecé a buscar todo cómo estaba el tema a nivel mundial, y me sorprendió que había poquísimos, pero poquísimos trabajos que se dedicaran a estudiar en aquella época el dolor posoperatorio. De hecho, bueno, cuando terminé y bueno, hice distintas publicaciones al respecto, me llamó la atención porque la mayoría de la gente que, bueno, que había leído mis trabajos y me ponía en su bibliografía cuando hacía alguna cosa relativa al dolor, la mayoría de la gente creía que yo era anestesiólogo. No concebía que pudiera haber sido un farmacéutico que hubiera escrito una tesis sobre dolor, y no sobre farmacología del dolor, por ejemplo, no, sobre epidemiología del dolor. Evidentemente también aparecían fármacos, ¿no? Bien, pues eso me condicionó hasta el punto de que, uniendo mi experiencia, mi conocimiento en temas de dolor y en temas de bioética, por aquella época, aproximadamente, creo, a ver, eso fue en 1900, pues sobre el año 2000,
el año 2000 publicamos, porque lo publiqué con mi mujer, publicamos un trabajo sobre la ética en el tratamiento del dolor. Fue el primer, pero en castellano, en español. Y lo publicamos en la revista Persona y Bioética, que es una revista de bioética de la universidad, a ver, no sé si es la Sabina en Colombia. O sea, que es una universidad, sí, es una universidad católica que hay por ahí y que tiene esta revista, que es una revista muy prestigiosa de bioética. Pues curiosamente, ese fue el primer trabajo a nivel internacional en el que se trataba el dolor desde los aspectos éticos y de humanización. Posteriormente, y que lógicamente ha tenido mucha más difusión, posteriormente en la revista de la Sociedad Internacional de Estudio del Dolor apareció en inglés por unos norteamericanos, también un artículo sobre aspectos éticos del tratamiento del dolor. Esto, insisto, hizo que, bueno, durante muchos años pudiera aportar mis conocimientos y platicar y dar clases en másters y en charlas, incluso en alguna que otra publicación, en algún que otro libro, sobre este tema, ¿no?, del dolor desde la perspectiva ética, ¿no?, ética o bioética. Esa fue otra de las vertientes, ¿no?, que la farmacia hospitalaria me brindó. El tema al tema del dolor, pues cuando estuve organizando bastantes jornadas mientras estuve en Gandía, anuales, sobre este tema, sobre el dolor, en distintas situaciones, pero cuando ya fui al hospital, que en este momento estoy, que llevo ya aproximadamente, va para 16 años, para el mes de mayo era 16 años, ahí me tuve que dedicar mucho al tema de la gestión y no pude dedicarme al tema de la atención directa al dolor, no pude. Mi idea era con los anestesiólogos poder montar una unidad de dolor, pero bueno, no pude porque tuve que realizar básicamente funciones de gestión y de dirección y de un servicio que tenía que recrear. Fui allí para, de alguna manera, montarlo de nuevo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces lo que hice era, pues continuar con esa actividad cuasi filosófica de ir mentalizando a los compañeros médicos y farmacéuticos de la importancia y de la obligación moral de tratar adecuadamente el dolor y evitar el dolor inadecuado. Y bueno, también otra vertiente dentro que me ha condicionado mucho es el de ya dedicarme al tema, o sea, seguir con el tema de la ética médica y de la bioética para conseguir reconducir la atención sanitaria y concretamente en nuestro caso la atención farmacéutica, reconducirla y para devolver a la sanidad y devolver a la persona el trato humano que, debido a las nuevas tecnologías y a la
medicina gestionada, ¿no? El management care, pues de alguna manera había perdido. Entonces, bueno, pues es algo en lo que últimamente insisto mucho, igual que en el tema de la ética profesional. La ética y la excelencia profesional. De hecho, bueno, uno de las grandes oportunidades que tuve para ir a Centroamérica fue cuando la compañera Marie Leire de Guatemala, la delegada, la presidenta de OFIL Guatemala, me invitó a dar la charla de clausura a un congreso en la universidad, en la Escuela de Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y tuve la oportunidad de poder desarrollar el tema de ética, de la ética, ¿no? de ética profesional, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que, bueno, en mi vida profesional ha habido últimamente además aspectos que me han seguido ilusionando, porque aparte, por una parte me gusta mucho el tema, como os decía, de la humanización y de la ética, pero por otra parte, que no es incompatible ni muchísimo menos, sino que tiene que estar totalmente unido, me gusta todo el tema de las nuevas tecnologías. Yo potencio e intento ayudar a mis residentes, a mis compañeros más jóvenes, les instigo incluso a trabajar en estos temas, en los temas de todo lo que sea innovación tecnológica. La innovación tecnológica, yo siempre llevo años ya diciéndolo, hacía unos cuantos años, cuando se empezaba a hablar del machine learning, del deep learning, de la inteligencia artificial ya se llevaba hablando un poco antes, con el tema de las redes neuronales y tal, pero a mí lo que realmente me trastornó, y siempre a través de mis hijos son los que me han inculcado todo esto, cuando me adentré mínimamente en el mundo del machine learning y del deep learning. Cierto que últimamente, mejor dicho, me resulta chocante como compañeros que en reuniones de farmacia y hospital no tenían ni idea de qué era eso, y oírme a mí de hablar de eso, se quedaban, este hombre que dice y tal, pero era meterse un poco en ellos, en el tema, y bueno, ilusionarlos, ¿no? Entonces ese campo me ha gustado. Me ha gustado mucho, pero es cierto que ya no me ha dado tiempo para poderme meter de cabeza en él, porque bueno, no tengo ya la edad para meterme en esos berenjenales, y más cuando ya me he metido en otros, como es dentro de las posibilidades que nos da desde hace algunos años, nos viene ofreciendo todo el mundo, este mundo de Internet, para mejorar la atención también a los pacientes. Hace aproximadamente 5 años, bueno, ya va para 6 también, en septiembre hará 6 años, que nosotros, el servicio que dirijo y con la ayuda también de algunas otras personas, elaboramos, creamos la página web Tu Farmacéutico de Guardia, que es una página web dedicada básicamente a los pacientes, a dar formación e información a pacientes fundamentalmente del área de la consulta externa del servicio de farmacia. Todos aquellos pacientes que tienen que venir al servicio de farmacia del hospital porque sus tratamientos
requieren un especial control y los tenemos que dispensar y hacer seguimiento desde el servicio de farmacia. Entonces, nos ayudamos, creamos esa herramienta y creamos esa herramienta para ayudar a los pacientes. Ahora bien, ¿cómo nació esa herramienta? Esa herramienta nació de esa inquietud que siempre, bueno, me ha caracterizado de querer saber qué es lo que le quiere el paciente. Entonces, entre esa inquietud, antes incluso que el Machine Learning, el Deep Learning, esa inquietud de intentar utilizar, atrapar todo lo que se nos venía encima con el tema de Internet, incluso antes que las redes sociales, o por lo menos de las redes sociales más conocidas hoy, cómo poder atrapar a eso para ayudar al paciente, ¿no? Cómo empezar con aquello, con este término de telefarmacia, ¿no? Del famoso e-paciente, ¿no? Paciente experto, bueno, esos nombres que se le ha ido dando. Entonces hicimos un estudio a través de nuestros pacientes del hospital, un estudio además que muy profesional, con validación del cuestionario, incluso por psicólogos especialistas en esto, psicómetras, y bueno, y hicimos ese estudio y vimos cuáles eran las características de estos pacientes y qué necesidades tenían. Este estudio lo publicamos, además hicimos una monografía. Bueno, este estudio iba en el libro, iba a este estudio acompañaba otra búsqueda que hicimos en Internet, en la web, en la red, perdón. Hicimos un estudio de cómo estaban las herramientas de que el paciente podía disponer para ayudarse bueno, en su tratamiento. La verdad es que en ese estudio había poquísimo. O sea, no había apenas, yo diría, bueno, no, aplicaciones móviles no existían todavía. Había alguna página web que ayudaba al paciente y poco más. Bueno, pues a raíz de ese estudio, del libro, pero de ese estudio que hicimos, detectamos que el paciente, pues cada vez, en realidad había aproximadamente un tercio de los encuestados que utilizaban, creo que era un tercio, sí, Internet. Entonces, en aquel momento, entonces vimos, bueno, pues eso, pues, un poco lo despistados, ¿no? que estamos los consumidores, los ciudadanos, a la hora o que estábamos en ese momento más que ahora, a la hora de buscar información fiable y sobre todo de temas de salud. Y bueno, ahí lo que se nos dijo por parte de los pacientes es que si nosotros creáramos una aplicación, una información, en ese momento una plataforma, o estuviéramos detrás de ella dándoles, siendo nosotros sus garantes, para ellos prácticamente el 100% de los pacientes, vamos, la seguirían a pies juntillas, ¿no? Y eso es lo que hicimos. Y a pesar de las dificultades que tenía, porque hay que pensar que yo siempre, tened en cuenta, yo creo que eso es importante, mira, eso es muy importante, creo. Yo siempre he ejercido, excepto cuando estuve haciendo la especialidad, que tampoco éramos muchos, en realidad al ser el primero,
la plantilla de farmacéuticos era solo de 3 en un hospital universitario, un hospital muy grande, entonces no se llamaba universitario, allí en Pamplona, la plantilla era de 3 farmacéuticos nada más, después íbamos incorporando a los farmacéuticos, a residentes. Después de cuando estuve en Plasencia estuve solo, como farmacéutico único. Cuando estuve en Gandía empezamos siendo 2, después 3. Y después ya en donde estoy yo, en el Arnau de Vilanova, ahí ya somos unos cuantos más. En este momento el hospital lo conforman 2 hospitales, pero el servicio de farmacia es el único, con 2 ubicaciones. Yo soy el jefe, ahora sí que somos 8 farmacéuticos en total, pero eso no tiene nada que ver con los 20 y pico, 30 y pico farmacéuticos que puedan tener hospitales grandes como la FE de Valencia, como el Gregorio Marañón, como La Paz, o sea, hospitales en España que de primer nivel, podríamos decir. Bueno, pues yo siempre he estado en hospitales de segundo o tercer nivel. Lo he elegido yo, porque hay una cosa bueno, que sí que me quedó de aquello de querer ser patrón en una oficina de farmacia, tu patrón. Pues siempre, no sé si he hecho bien, pero siempre he querido ser antes cabeza de ratón que cola de león. Y entonces, pues bueno, por mi forma de ser, por lo que sea, el caso es que siempre, con lo que tiene eso también, bueno, de que tienes que ir con mucho cuidado, de que tienes que ir aprendiendo de otros, pero que suelen estar más lejos, porque tú eres, y si metes la pata, pues tú eres el jefe y quien se lleva el problema eres tú, ¿no? Pero bueno, eso, el caso es que a lo que iba. Siempre he estado en hospitales, insisto, pequeños, medianos. Eso no ha sido óbice para que pudiera, como estoy contando, innovar allí donde he estado, pudiera crear o recrear allí donde he estado, no siendo el mejor dicho, no siendo el más grande, ¿vale? Creo que eso es muy importante. Yo cada vez, desde que estuve en Gandía, coincidió que se instauraron unos premios, unos reconocimientos, ¿no?, a las mejores ideas o a las mejores iniciativas de la farmacia española, pues desde que estaba en Gandía, estando en Gandía, en ese hospital pequeño, conseguí una de estas. Pero es que cuando he estado en el Arnau, pues ha habido, ahora ya he parado, pero ha habido casi todos los años he conseguido alguna de estas mejores iniciativas de España, con ideas que he podido implementar. Por supuesto que cualquier otro hospital, sobre todo más grande, las hubiera hecho mejores, más grandes, pero lo que está claro es que quien tuvo esa idea o quien logró que el equipo pudiera desarrollarla fue mi caso. Con eso quiero animar a los compañeros y compañeras que piensan que porque no tienen recursos no pueden hacer nada. Yo insisto, si esas iniciativas, si ese premio hubiera existido cuando yo estaba solo en Plasencia, me lo hubieran dado. Y me lo hubieran dado porque la idea que tuve con el tema de enfermería, aprovechando esa nominación, que fui también de los primeros nominados en España, así como después ha habido, y gracias a Dios ahora hay muchos. Pero yo cuando fui profesor, cuando a mí se me nombró, se me dio, además, lo daba la universidad, pero no tenías vinculación de profesor, te pagaban, pero te daban venia docente, que era una manera de burlar la ley para no tener que darte un compromiso con la universidad, ¿vale? Bueno, pues no solo por
eso sí, sino además por crear esas prácticas, esa formación a enfermería de lo que es la farmacia hospitalaria, ya no de lo que es la farmacología, sino la farmacia hospitalaria y nuestro quehacer en el hospital. Y estaba solo en el hospital, ¿vale? Como farmacéutico. Y así sucesivamente. En mi carrera también, bueno, me gusta comentarlo porque es cierto, porque para mí es un honor. Es un honor, por ejemplo, que un farmacéutico haya sido director general de la UNESCO, aparte de que es español. Pero bueno, era sobre todo porque era farmacéutico, y casi había sido profesor mío. Justo cuando llegué a Granada, se fue a Madrid. Y es el profesor Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO, farmacéutico. Sí, para mí eso me da orgullo. Y cuando a un nivel muchísimo más bajo, cuando a mí me nombraron director de la primera revista en habla hispana, bueno, habla española, de drogodependencias, que es la revista española de drogodependencias, es la más antigua en castellano, en español. Bueno, pues yo fui director durante 5 años de esa revista. He sido el único director que ha tenido en esa revista que no era médico, ¿vale? Sí, yo como farmacéutico. Durante 10 años estuve en el Consejo Asesor de Bioética de la Comunidad Valenciana, como si dijéramos, la Comunidad Valenciana es como, bueno, ya es como un estado autónomo dentro de España, ya más o menos, imagino que ustedes se hacen, o vosotros hacéis un poco la idea. Bueno, pues a mí me nombraron a título personal como vocal experto del Consejo Asesor de Bioética de la Comunidad Valenciana, en la que era el único farmacéutico que había ahí. De hecho, estaban los vocales por su cargo y los vocales de expertos. A mí como vocal experto, pero es que como vocales en su cargo estaba el presidente del Consejo de Médicos de la Comunidad Valenciana, el de Enfermería, de Abogacía, pero no el de Farmacia, porque no habían hecho nada que les un poco provocara al gobierno valenciano de aquel entonces a que estuviera allí representado el colectivo farmacéutico. Pero bueno, lo representaba yo. Y bueno, y un poco, pues me vienen a la cabeza estos momentos, porque creo que son momentos importantes porque igual que lo hice yo, lo pueden y seguro que lo están haciendo compañeros y compañeras mías de todas partes, Insisto, soy de pueblo, como que nací en una ciudad pequeña, no era un pueblo, era una ciudad pequeña, en una familia que llegamos a tener muchas dificultades, estábamos relativamente normal, una familia media, pero hubo un momento en que lo perdimos todo y estuvimos a punto bueno, perdimos la casa también. Perdimos la casa, pero gracias a un préstamo familiar, bueno, pues no tuvimos que irnos a la calle. Y bueno, pues yo qué sé, ayuda también desde a los 18 años tenía, o 17, no recuerdo, pues había fallecido un familiar, llevaba una representación de unos productos de limpieza y yo para ayudar en casa cogí la cartera y me iba yo por todas las droguerías, que aquí en España droguerías son donde se vendían productos de limpieza, ahí con la carterita pues a poder vender. Y así pues me iba ayudando y con una beca también. Quiero decir que todo el mundo hemos tenido dificultades y bueno, pues más o menos las hemos ido sorteando y
y saliendo adelante. Y yo qué sé, ya no quiero enrollarme más porque también os diría que cuando piensas dices, bueno, bueno, eso no, eso en otro momento ya hablaremos. Bueno, y que pues toda tu trayectoria es enriquecedora, todo lo que nos has contado. La verdad, yo dije, bueno, hay que puntualizar, pero pues todo lo has dicho y lo has dicho muy claro y eres una viva imagen de cuando se quiere, se puede, a veces no hay los recursos, tú lo acabas de mencionar ahorita, que vienes de una familia sencilla, de pueblo, como muchos de nosotros. Yo me sentí un poquito, no sé, ahorita Alejandro también nos va a dar su opinión, un poquito como de déjà vu, o me sentí en retro, en la historia, en 1977 de España que acabas de mencionar, cuando ustedes hicieron el decreto, o que se dio el decreto del farmacéutico. Así estamos ahorita en este momento, entonces son como alrededor de 45, 44 años que a lo mejor tenemos en desfase, no voy a decir en retraso, porque pues se oye un poquito más fuerte, estamos desfasados de ustedes, pero quiere decir que pues vamos caminando, como dice Don Quijote, ¿no? Si los perros ladras, pues quiere decir señal de que vamos andando, así vamos nosotros también. Ya vimos que también a ustedes no les fue fácil, no es fácil cambiar todo eso. Lo que mencionaste es de que cuando ibas con el médico, estabas en las farmacias que decían, bueno, ¿qué es el farmacéutico? Y ese es el punto donde estamos todos los que estamos también en el área de hospital, que llegas y quieres decirle algo al médico y te quedas así, ¿tú qué haces? ¿Tú quién eres? ¿De dónde saliste? Porque no es una profesión realmente conocida. Y el otro punto también es que, por ejemplo, cuando hay un farmacéutico, pues obviamente no es suficiente, ¿no? Para dar el servicio asistencial que se le tiene que dar a los pacientes, que es lo que queremos. Y lo que mencionaste también me llamó mucho la atención, que empezaste a trabajar con bioética, lo del dolor, que es algo que nosotros lo vemos con los pacientes, y no nomás el quirúrgico, los pacientes que nos llaman mucho la atención, los oncológicos, los pacientes con enfermedades inmunes, como los pacientes de reumatología, con psoriasis, que te llegan, que no aguantan el dolor y que a veces no sabemos qué hacer porque pues tienes que ir con el médico y el médico pues ya son como, yo no digo que sean inhumanos, pero ya están al día a día y que lo ven a veces muy frío y nosotros todavía tenemos esa cosita de que pobre paciente, no, es mi familia, ¿qué va a pasar con él? Y el tema de la humanización es algo que yo te voy a ser sincera, ¿no? O nuestros compañeros, lo hemos empezado a oír. En México no está como tal. Ustedes lo tienen desde hace años, ese papel de humanización. Yo lo he estado viendo en países de Latinoamérica, como es Argentina, como es Chile, que ellos están trabajando mucho en eso, en llamarle no simplemente paciente, sino persona. Estoy trabajando con la persona, porque paciente es como decir, tú estás paciente y no te voy a hacer nada porque tú tienes que tener paciencia, ¿no? Por el vocablo que es, por la letra, por la palabra que es. Y sí, a mí también me ha interesado mucho eso, que se dé de ese aspecto de la humanización y cómo te has ido enrolando hasta llegar ahorita, a la actualidad, que estamos con las tecnologías, aprovechando la tecnología, la telefarmacia. La verdad, yo no, mira, yo estoy así como dijéramos por acá con la baba, así que bien coloquial de nosotros, porque todo lo que nos has dicho, te digo, yo me sentí como que voy en la historia y también es un aliciente. Y me gustó mucho tu refrán porque eso me suena mucho a mi suegra, eso de que prefiero ser cabeza de ratón que cola de león, y eso también siempre me lo ha dicho. Me marcó, y sí es cierto, a lo mejor porque a veces tú te sientes en el desesperado de que no sobresalgo, pero ya cuando te pones y que estoy en mi área y que, y que yo estoy aquí dando lo mínimo, la verdad yo estoy así como que encantada, no te conocía, es un placer conocerte, yo creo que nuestros espectadores también se van a quedar así y esperamos que nos den sus comentarios, pero pues, ¿cómo la ves, Alex? Sí, la verdad es que creo que al ver
esta exposición amplia y no menos interesante de la vida de un farmacéutico tan representativo, porque eso es importante ahora que damos a conocer a través de pues de estas conversaciones, es dar a conocer el trabajo de los jóvenes, ¿no? Y que yo creo que cuando escuchen, pues todo lo que has pasado tú, ellos van a decir, yo lo estoy viviendo. O sea, a mí me está pasando lo que a él le está pasando, pero que al final del día esa pasión, ¿no? Que hemos insistido mucho que debe de existir en el farmacéutico, es lo que permite que uno siga avanzando, que uno siga proporcionando su conocimiento y su experiencia, y que hoy, ¿no? Varios estamos orientados en el hecho de la persona. ¿No? No vamos a hablar de paciente, sino de la persona, ¿no? Y que no nos quedemos, creo que hemos escuchado ya varias veces esto de que el farmacéutico es experto en medicamentos, pero como bien lo decías, si nos quedamos en esa parte, pues nos perdemos la otra, ¿no? La de ir más allá de saber solamente la parte del medicamento, sino el entablar una buena relación, el crecer y el hacer de esto, el mundo de la farmacia, algo que a las nuevas generaciones les siga permitiendo demostrar que hay muchas capacidades que tenemos que desarrollar. Y precisamente dentro de esas capacidades hay un ejercicio que quiero hacer contigo, Enrique. Muy Este bien. ejercicio es muy sencillo. Yo te voy a decir una palabra y tú en no más de 3 palabras nos vas a responder, ¿sale? Yo voy a decir una palabra y tú lo primero que te venga a la mente, tú nos vas a responder, ¿vale? Son Vale, 10 palabras nada más. Entonces, vale. la primera palabra, va, Pregunta. la primera palabra, farmacia, Mi profesión querida. hospital, Mm, para cuidar personas. España, Mi gran nación. Latinoamérica, Mi gran pasión. medicamento, Mi gran dedicación. COVID-19, Qué gran putada. vacunas, Qué gran oportunidad. farmacéuticos, Qué grandes profesionales. OFIL, Mi mejor organización. No, no voy a decir qué gran organización. dolor, La peor experiencia. tecnología, La mayor oportunidad. Enrique Soler. Un humilde servidor. Perfecto. ¿Me apruebas? ¿Me apruebas? No, Al excelente, principio cuesta excelente. más, pero después ya te sale todo. No, excelente, Enrique. Creo que esta primera parte, ¿no? Porque eso es importante comentarlo, que esta es la primera parte de tener esta conversación. Hoy nos permitiste conocer un poco, porque la verdad es que al momento de leer, ¿no? De leerte, muchos queremos invitarlos a que busquen lo que ha escrito nuestro colega Enrique Soler, se van a dar cuenta o van a conocer aún más de esta gran trayectoria y que hoy nos permites a través de esta tecnología, ¿no? Conocerte y que tú nos expreses todos estos sentimientos, todas estas ideas que te han abordado, ¿no? Y que hoy pues somos testigos de la historia y sobre todo tenemos la oportunidad de conocer tu trabajo y más aún, ¿no? Creo que muchos, insisto, se verán muy reflejados en el trabajo que tú estás haciendo. Es la intención de tener estas conversaciones. Esta es la primera parte, ¿no? Vamos a tener otras interesantes conversaciones con Enrique Soler, porque esa es nuestra intención, que las nuevas generaciones y que sobre todo los farmacéuticos que se están formando, ¿no? Sepan que para ser farmacéutico se requiere más que la F al inicio de la palabra farmacéutico, ¿no? Entonces, igual, Silvia, tú, por favor, si quieres hacer otra pregunta más. Yo creo que ya quedó muy claro, te digo, todo lo que nos explicó sobre su trayectoria y lo que es el farmacéutico. Me gustó mucho también que dio el énfasis y que tú lo mencionaste sobre
que no somos solos, que está la enfermera. Y yo creo que los que estamos en hospital, nuestra mejor aliada es la enfermera. Siempre es, júntate con la enfermera porque ella te va a ayudar y porque conoce al paciente. Y sobre todo es eso, a capacitarla. Porque no es nada más que yo soy el que sabe y nadie más va a saber, sino hacer equipo y obviamente el líder de eso, pero pues capacitar a los que están a tu alrededor, porque yo creo que, no sé si te ha pasado, pero a veces como uno como farmacéutico tiene esa apertura de querer enseñar, de querer ser, porque sabes que va a beneficiar al paciente. Y siempre hay alguien que te dice, pero ¿para qué lo enseñas? Te va a quitar tu profesión, ¿o por qué le dices a la gente? Entonces, eso de que tenemos que hacer equipo, que tú lo hiciste mucho énfasis, me gustó, para que lo vean, que no es de que alguien se lo esté inventando y que tenemos que, si estamos dentro de un sistema de salud que es difícil y que nos te reconozcan como tal, pues tenemos que ser parte y ganarnos ese lugar. Así es, sí. Totalmente de acuerdo. Claro que sí, vamos a despedir esta primera parte y pues no sin antes cederle la palabra a nuestro amigo Enrique Soler, ¿no? Y bueno, que yo puedo considerar ya maestro también, ¿no? Del trabajo que ha hecho. Unas palabras para cerrar esta primera parte sobre esta experiencia que tú nos has dado. Y creo que en esta primera parte, si estás de acuerdo, Silvia, sería excelente que tú, Enrique, al final lo mencionaste, ¿no? Pero que dijeras este mensaje hacia los farmacéuticos, hacia los que vean esta entrevista, que digan, ay, o sea, que los dejes expectantes de lo que viene en la segunda parte con el conversatorio con Enrique Soler. Bueno, esto no se ha acabado. Esto no se ha acabado y yo no he acabado tampoco. No he acabado y mientras Dios me lo permita, yo sigo. Y sigo trabajando, igual que os he dicho que hasta con recursos limitados, bueno, pues Dios me ha permitido pues cosechar pues frutos, no voy a decir eso, muchos frutos en mi trabajo. También os digo que bueno, que tal vez por mi forma de ser, tal vez porque tengo una modificación genética, el caso es que no puedo parar. No puedo parar. En la mayoría de trabajadores en España, con la edad que tengo, ya han pasado al retiro. Yo sigo. Yo sigo y sigo, puedo decir, con la misma ilusión. No quiero ser jactancioso diciendo que con las mismas fuerzas, porque seguro que no es con las mismas fuerzas, porque eso lo tiene que juzgar alguien de fuera, pero sí con la misma ilusión. Y si yo puedo, ¿cómo no van a poder la mayoría de nuestros compañeros y compañeras que en algún momento, y en más de uno, están sintiendo muchas frustraciones por muchas situaciones? Estoy hablando básicamente del tema profesional. Y una cosa que allá donde voy, sobre todo Centroamérica, incluso Sudamérica, digo que, vamos a ver, la farmacia que Ibero-Latinoamérica necesita es la que debe nacer de Ibero-Latinoamérica. Nosotros podemos, de alguna manera, bueno, decir lo que hacemos, pero nunca presumir ni nunca esperar que con las condiciones que se dan en este momento en la mayoría de los países de Ibero-Latinoamérica y sobre todo de Centroamérica, es imposible poder hacer la mayoría de las cosas que nosotros hemos hecho. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos
Primero, porque nosotros tenemos el llamado estado de bienestar, en el que el Estado prácticamente se encarga de todo y concretamente del tema de la sanidad. Tenemos un Estado que va a correr con la mayoría de los gastos que va a suponer un nuevo servicio de farmacia, el aumento de la plantilla, etc. En la mayoría de los casos ni siquiera tenemos que justificar que lo que se nos ha dado está rindiendo. ¿Vale? Eso es una cosa. Y otra cosa, absolutamente toda nuestra formación no nos cuesta un solo peso, ni euro ni dólar. Absolutamente toda nuestra formación corre a cargo de la industria farmacéutica. Eso, nuestras sociedades se mantienen por la industria farmacéutica. ¿Vale? Si no llega a ser por esas financiaciones que podrás juzgar positivas, negativas, lícitas o ilícitas, la farmacia hospitalaria española en este momento estaría en mantillas. Por eso digo, esos 40 y pico años de los que habla Silvia, yo no sé si son ciertos o no, quiero decir, no, si reflejan o no reflejan nada. Pero lo que está claro es que nuestro mérito por estar donde estamos es mínimo. ¿Vale? No queramos que nosotros hemos conseguido, cuidado que sí, evidentemente, estamos trabajando, estamos haciendo, pero oye, una cosa que a mí me fastidia mucho es que compañeros míos vayan a países, insisto, incluso como México, y vayan, y sobre todo países, no sé, pues como Guatemala o El Salvador, vayan diciendo las maravillas que hacen, sus maravillosos hospitales, sus medios técnicos y tal. ¡Para! No te ha costado nada, te lo han regalado. Y cuando no te lo ha puesto la institución que es pública, te lo ha puesto la industria. Si el viaje te lo ha pagado la industria también. O sea, quiero decir que todo tenemos, esto es una ecuación y tenemos que poner en el numerador una serie de cosas y en el denominador otras. Y al final pues saldrá lo que saldrá. Pero, insisto, con el mismo trabajo, ustedes, vosotros, podríais hacer muchísimo más. O sea, si en un momento determinado Silvia consigue, o Lupita, bueno, porque Silvia estás en la universidad, ¿no? Pero bueno, Lupita en su hospital consigue un resultado como el mío, el suyo tiene muchísimo más mérito, pero muchísimo más. Estoy seguro que ella va a tener muchísimos menos medios, ya ha tenido menos oportunidades incluso de formarse. Y muchas veces para formarse lo ha tenido que pagar de su salario. Y en mi caso, en nuestro caso, ni una sola euro, ni un solo peso sale de nuestro bolsillo. ¿Vale? No estoy criticando nada. Lo único que estoy es poniendo un poco las cosas en situación. Y con eso quiero animar muchísimo a todos nuestros compañeros que están trabajando, que están trabajando, ejerciendo por las personas. Y en alguna otra charla, en algún otro que tengamos, también me enfocaré mucho a cómo veo yo que debería un poco transcurrir esa farmacia ibero-latinoamericana. Esa farmacia que necesita la mayoría del pueblo, o por lo menos el pueblo más necesitado las personas más necesitadas de Ibero-Latinoamérica, que son las que a nosotros como auténticos profesionales más nos debería preocupar.
Excelente, excelente, Enrique. Creo que nos permite, si abres una serie de preguntas, seguramente cuando acaban de ver este video, has tocado un tema bastante sensible. La relación que bien mencionas existe entre el farmacéutico, ojo, y los demás entes, ¿no? Y me refiero a autoridades, tanto gubernamentales, autoridades que trabajan dentro de un hospital, y la industria farmacéutica, ¿no? Son temas sensibles, ¿no? Que evidentemente, como decía Silvia, ustedes tienen un camino ya andado y que creo que será uno de los temas que en la próxima conversación que tendremos va a ser, ¿no? Todo lo que mencionas de la farmacia hospitalaria para que los oyentes, para los que ven este video, no se queden con la idea que no, es que estamos en contra, es que hay grandes capitales. No, creo que tenemos que avanzar, como dices, y sobre todo entender bien la ecuación, ¿no? Esta ecuación nos permitirá cuál es nuestro nivel de influencia o cuál es nuestra relación y el impacto que debemos de tener para que sigamos adelante y ejerciendo la farmacia. Entonces, finalmente le dejo la palabra a Silvia para que dé igual su comentario final y nos despida en este primer conversatorio con Enrique Soler, que seguramente, y no quiero igual ser jactancioso, seremos la envidia de mucha gente al tener la oportunidad de estar con Enrique Soler platicando y que nos comparta pues todas sus ideas. Adelante, Silvia. Ya para irnos, Enrique, ha sido un placer primeramente conocerte porque no tenía ese, como lo acabo de mencionar, ese placer. Te agradecemos este tiempo, ya sabemos allá el desfase de horarios, pero la verdad estamos encantados con todo lo que nos has platicado. Como te mencioné, ha sido muy enriquecedor. Para las personas que estamos, yo estoy en el área de hospital, nos apoya muchísimo todo lo que nos has dicho y nos hace sentir de que vamos caminando poco a poquito, pero vamos ahí estamos. No es un camino fácil, y no ha sido fácil porque lo acabas de mencionar, que a veces vienen de otros países y nos dicen cómo están y dicen, pues nosotros nunca vamos a poder, pero tú no lo puntualizaste y eso me encantó, que quede ahí para las nuevas generaciones. Delegado de la FIL, Alejandro, es un placer tenerte en este conversatorio. Pues obviamente tenías que estar si tenemos esta gran personalidad. No digo que no hemos tenido grandes personalidades, pero pues o FIL. Y pues nada más para despedirme, como me despido como siempre y como mi delegado le ataca de risa, porque yo siempre digo que somos farmacéuticos forever. Me despido de esta primera parte del conversatorio, de la entrevista con el doctor Enrique Soler. Alejandro, nos vemos hasta pronto. Soy la doctora Silvia Salas. Nos vemos por siempre. Farmacéuticos forever. Farmacéuticos forever. OFIL Capítulo México. Conociendo el trabajo del farmacéutico. Gracias por seguirnos.